Cuando todo se derrumba y estamos al borde de no se sabe qué, la prueba para cada uno de nosotros es permanecer en ese punto y no concretar. El camino espiritual no consiste en tratar de llegar al cielo y acabar accediendo a un lugar magnífico. La abadía Gampo está en una vasta explanada donde el cielo se funde con el mar. El horizonte se extiende hasta el infinito, y en ese vasto espacio vuelan las gaviotas y los cuervos. El marco es como un enorme espejo que exagera la sensación de que no hay lugar donde ocultarse. Además, como es un monasterio, hay pocas vías de escape, nada de mentir, de robar, de alcohol, de sexo o de salir. Era un lugar al que yo había añorado ir. Estar allí me permitió comprobar mi gusto por los grandes desafíos, porque el primer año que pasé allí me sentí como si me hubieran hervido viva. Lo que me ocurrió al llegar es que todo se me cayó a pedazos. Todas las formas que había tenido de protegerme, de engañarme, todas las vías que había empleado para mantener mi brillante autoimagen, todo se cayó a pedazos. Por mucho que lo intentara, no podía manipular la situación. Mi manera de hacer las cosas estaba volviendo locos a todos los demás, y eso era algo de lo que no me podía esconder. Siempre había pensado que yo era una persona flexible y servicial, que caía bien casi a todo el mundo. Había sido capaz de arrastrar conmigo dicha ilusión a lo largo de mi vida, pero durante los primeros años, en la abadía, descubrí que había estado viviendo en una especie de espejismo. No es que no tuviera buenas cualidades, simplemente ya no era la mujer absolutamente maravillosa que me creía ser. Había invertido mucho en esa imagen de mí misma y ya no podía mantenerla más. Todos mis asuntos pendientes quedaron expuestos vívidamente con precisión, y no solo para mí misma, sino también para todos los demás. Todo lo que no había sido capaz de ver de mí misma quedó patente de súbito, y como si eso no fuera suficiente, los demás podían opinar libremente sobre mí y mi manera de hacer las cosas. Me resultó tan doloroso que me preguntaba si volvería a ser feliz alguna vez. Sentía que me lanzaban bombas casi continuamente y que mis autoengaños estallaban por todas partes. En un lugar donde se practicaba tanto la meditación y el estudio, no podía perderme en justificaciones e intentar culpar a los demás. Esa vía de salida no estaba disponible. Por aquel tiempo nos visitó un profesor y recuerdo que me dijo: cuando seas una buena amiga de ti misma, tu situación también se volverá más amistosa. Ya había aprendido previamente esa lección y sabía que era el único camino posible. Solía tener un cartel puesto en la pared que decía: solo en la medida en que nos exponemos a la aniquilación una y otra vez, podemos hallar en nosotros aquello que es indestructible. Sabía que ese es el espíritu del verdadero despertar. Tiene mucho que ver con soltarlo todo. En cualquier caso, cuando nos desfondamos y no podemos encontrar nada a lo que agarrarnos, sentimos un gran dolor. El amor a la verdad te pone en el sitio. Puede que tengamos una visión romántica de lo que eso significa, pero cuando la verdad nos tiene clavados, sufrimos. Nos miramos en el espejo del baño que refleja nuestros granos, nuestro rostro, que revela el paso de los años, nuestra falta de bondad, nuestra agresión y timidez. Todo eso es material. Aquí es donde entra en escena la ternura. Cuando las cosas se muestran inestables y nada funciona, quizá nos demos cuenta de que estamos a punto de entrar en algo. Tal vez entendamos que es un lugar muy tierno y vulnerable y que la ternura puede ir en ambos sentidos. Podemos encerrarnos en nosotros mismos y estar resentidos,
o podemos entrar en contacto con esa cualidad palpitante. Hay algo tierno y palpitante en la sensación de no tener dónde agarrarse. Es una especie de prueba, el tipo de prueba que necesitan los guerreros espirituales para despertar sus corazones. A veces nos encontramos en ese lugar a causa de una enfermedad o una muerte y experimentamos una sensación de pérdida de nuestros seres queridos, pérdida de nuestra juventud, pérdida de nuestra vida. Que todo se nos venga abajo es una prueba y también una especie de curación. Pensamos que la cuestión es pasar la prueba o superar el problema, pero en realidad las cosas no se resuelven. Las cosas se caen a pedazos y después estos se vuelven a juntar. Simplemente sucede así. La curación proviene del hecho de dejar espacio para que todo eso ocurra. Espacio para la pena, para el alivio, para la aflicción y para la alegría. Podemos pensar que algo nos va a producir placer, pero no sabemos qué va a ocurrir en realidad. Podemos pensar que algo nos va a hacer sufrir, pero tampoco lo sabemos con certeza. Lo más importante de todo es dejar sitio para no saber. Tratamos de hacer lo que pensamos que nos puede ayudar, pero no sabemos. Nunca sabemos si nos vamos a caer redondos o si vamos a poder aguantar derechitos. Cuando vivimos una gran decepción, no sabemos si ahí se acaba la historia. También podría ser el principio de una gran aventura. En realidad no sabemos nada. Decimos que las cosas son buenas o malas, pero en realidad no lo sabemos. Cuando todo se derrumba y estamos a punto de no se sabe qué, la prueba para cada uno de nosotros es quedarnos en ese punto, en ese límite, y no concretar. El camino espiritual no consiste en tratar de llegar al cielo y finalmente acceder a un lugar magnífico. De hecho, esta manera de mirar las cosas es lo que nos hace ser desgraciados. Pensar que podemos encontrar placeres duraderos y evitar el dolor es lo que se llama en el budismo samsara, un ciclo sin salida que da vueltas y vueltas interminablemente y nos causa un gran sufrimiento. El sufrimiento es inevitable para los seres humanos, mientras pensemos que las cosas son duraderas, que no se desintegran, que podemos contar con ellas para satisfacer nuestra necesidad de seguridad. Desde este punto de vista, la única vez que podemos estar plenamente seguros de lo que está ocurriendo es cuando nos quitan la alfombra de debajo de los pies y no encontramos dónde aterrizar. Podemos emplear estas situaciones para despertar o para echarnos a dormir. Este momento, este mismo instante, sin base ni lugar al que aferrarse, es la semilla para cuidar de aquellos que necesitan nuestros cuidados y para descubrir nuestra bondad. La vida es un buen maestro y un buen amigo. Con solo que podamos darnos cuenta de ello, vemos que las cosas están siempre en transición. Nada sucede al gusto de nuestros sueños. El hecho de sentirse fuera de sitio es un estado de descentramiento, es una situación ideal, una situación en la que ya no permanecemos atrapados y podemos abrir nuestros corazones y mentes más allá de sus anteriores límites. Es un estado muy sensible, no agresivo y de final abierto. Permanecer en esa agitación, permanecer con el corazón roto, con el estómago revuelto, con el sentimiento de estar desvalido y queriendo venganza, esa es la senda del verdadero despertar. Adherirse a esa incertidumbre, pillarle el truco a relajarse en medio del caos, aprender a no tener pánico, esta es la senda espiritual. Desarrollar la habilidad de pillarnos a nosotros mismos, de pillarnos bondadosa y compasivamente. Esta es la senda del guerrero. Pillarnos una y otra vez, nos guste o no,
cada vez que estemos aferrándonos al resentimiento, a la amargura o a la justa indignación, y cada vez que estemos aferrándonos a lo que sea, incluso a la sensación de alivio o al sentimiento de estar inspirados. Este mismo momento es el maestro perfecto. Podemos toparnos con un perro de lanas o con un perro guardián rabioso, pero la pregunta interesante es, ¿qué ocurre a continuación? Cualquier tipo de incomodidad nos suele parecer una mala noticia, pero para los practicantes del camino o guerreros espirituales, la gente que tiene cierto hambre de conocer la verdad, los sentimientos como la decepción, la vergüenza, la irritación, el resentimiento, la ira, los celos y el miedo, en lugar de ser una mala noticia, son en realidad momentos de gran claridad que nos enseñan dónde estamos pillados. Nos enseñan a erguirnos y seguir adelante cuando preferiríamos colapsar y retirarnos. Son como mensajeros que nos muestran con una claridad terrorífica el lugar exacto donde estamos atascados. Este mismo momento es el Maestro Perfecto y por fortuna está con nosotros allí donde estemos. Podemos considerar que los sucesos y las personas que activan los asuntos no resueltos de nuestra vida son una buena nueva. No tenemos que ir en busca de nada, no tenemos que tratar de crear situaciones para llegar al límite. Ya ocurren por sí mismas con la regularidad propia de un mecanismo de relojería. Cada día se nos dan muchas oportunidades de abrirnos o de cerrarnos. La oportunidad más preciosa se presenta cuando llegamos a ese lugar donde pensamos que no podemos con lo que está pasando, que es demasiado, que las cosas han ido demasiado lejos. Nos sentimos mal con nosotros mismos, pero no tenemos forma de manipular la situación para preservar nuestra autoimagen. Por mucho que lo intentemos, simplemente no funciona. Básicamente lo que ha ocurrido es que la vida nos tiene clavados. Es como si te miraras al espejo y vieras un gorila. El espejo está delante de ti, te miras a ti mismo y lo que ves tiene un aspecto horrible. Tratas de mirarte desde otro ángulo para cambiar de aspecto, pero hagas lo que hagas, sigues pareciendo un gorila. A eso se le llama estar clavado por la vida, a ese lugar en el que no tienes otra elección que aceptar lo que está pasando o retirarte. La mayoría de nosotros no solemos considerar que estas situaciones tienen algo que enseñarnos. Las odiamos automáticamente y huimos de ellas como locos, empleando todo tipo de vías de escape. Todas las adicciones surgen de ese momento en el que llegamos al límite y no podemos soportarlo. Sentimos que tenemos que suavizarlo, acolcharlo de alguna manera y nos hacemos adictos a cualquier cosa que parezca aliviar nuestro dolor. De hecho, el materialismo rampante que vemos en el mundo es producto de esos momentos. Soñamos con muchas formas de distraernos de este momento, de suavizar la dureza de su filo, de amortiguarlo, para no sentir el pleno impacto del dolor que sentimos cuando no podemos manipular la situación para mantener nuestra mejor apariencia. La meditación es una invitación a notar el momento en el que llegamos al límite y a no dejarnos arrastrar por la esperanza o por el miedo. A través de la meditación podemos ver con claridad lo que está ocurriendo con nuestros pensamientos y emociones y también podemos dejarlos ir. Lo bueno de la meditación es que, aunque nos cerremos, ya no podemos cerrarnos de manera ignorante, porque vemos claramente que lo estamos haciendo y este mismo hecho empieza a iluminar la oscuridad de la ignorancia.
Podemos ver cómo corremos, nos ocultamos y nos mantenemos ocupados para no tener que dejar que nos penetre el corazón. Por otra parte, la meditación también nos permite encontrar la forma de abrirnos y relajarnos. Básicamente, la decepción, la vergüenza y todos los demás espacios emocionales donde no podemos sentirnos bien son una especie de muerte. Hemos perdido completamente nuestra base, el lugar al que aferrarnos. Somos incapaces de mantenerlo en su sitio y de sentirnos por encima de las cosas. En lugar de darnos cuenta de que la muerte es necesaria para que exista el nacimiento, nos limitamos a luchar contra el miedo a la muerte. Llegar a los propios límites no es ningún castigo. En realidad, sentir miedo y temblores cuando estamos cerca de la muerte es una señal de salud. Otra señal de salud es no quedarnos deshechos por el miedo y el temblor, sino tomarlos como un mensaje de que ya es hora de cesar la lucha y de mirar directamente a lo que nos está amenazando. Ciertas emociones como la decepción y la ansiedad nos avisan de que estamos a punto de entrar en territorio desconocido. Para algunos de nosotros, nuestro propio armario, ropero, puede ser un territorio desconocido, mientras que para otros lo será el espacio exterior. Las cosas que a mí me dan miedo y esperanza serán diferentes de las que producen eso en otro. Por ejemplo, mi tía llega a su límite personal cuando mueve una lámpara de su salón. Mi amiga lo pierde completamente cuando tiene que trasladarse a un nuevo departamento. Mi vecino tiene miedo a las alturas. Realmente no importa mucho lo que nos haga llegar al límite. La cuestión es que antes o después es algo que nos ocurre a todos. La primera vez que me encontré con Trungpa Rinpoche, estaba con una clase de 4º grado y los niños le plantearon muchas preguntas sobre su infancia y adolescencia en Tíbet y su huida de la China comunista a India. Un niño le preguntó si había pasado miedo. Rinpoche contestó que su profesor le había animado a ir a lugares que le daban miedo, como los cementerios, y le había propuesto experimentar con cosas desagradables. Después contó una historia sobre un viaje que hizo con sus ayudantes a un monasterio en el que no había estado nunca anteriormente. Cuando se fueron acercando, distinguieron junto a las puertas a un gran perro guardián de enormes dientes que tenía los ojos rojos. Aullaba ferozmente y luchaba por soltarse de la cadena que lo sujetaba. El perro parecía estar desesperado por atacarles. Cuando Rinpoche se acercó un poco más, pudo distinguir su lengua azulada y las babas que le caían de la boca. Caminaron a su lado manteniendo la distancia y entraron por la puerta. De repente la cadena se rompió y el perro corrió hacia ellos. Los ayudantes gritaron y se quedaron congelados de terror. Rinpoche se dio la vuelta y corrió todo lo rápido que pudo, directamente hacia el perro. El perro se quedó tan sorprendido que puso el rabo entre las piernas y se alejó. Podemos toparnos con un perro de lanas o con un furioso perro guardián. Pero lo interesante es, ¿qué ocurre a continuación? El camino espiritual implica ir más allá de la esperanza y del miedo, entrar en un territorio desconocido, avanzar continuamente. El aspecto más importante del camino espiritual puede ser simplemente seguir moviéndose. Generalmente cuando llegamos a nuestro límite nos sentimos exactamente como los ayudantes de Rinpoche y nos quedamos congelados de miedo. Nuestros cuerpos se quedan congelados y nuestras mentes también. ¿Qué hacemos con la mente cuando nos encontramos con nuestro rival? En lugar de quejarnos o rechazar la experiencia, podemos dejar que la energía de la emoción
la calidad de lo que estamos sintiendo nos atraviese el corazón. Esto es más fácil de decir que de hacer, pero es una manera noble de vivir. Se trata en definitiva del camino de la compasión, el camino de cultivar la valentía y la bondad de corazón. Pero, ¿qué es la ausencia de ego? Cuando llegamos a nuestro límite, si aspiramos a conocer ese lugar plenamente, es decir, si aspiramos a no ceder ni reprimir, una dureza se disolverá en nosotros. La fuerza misma de aquello que haya surgido, la energía de la ira, la energía de la decepción, la energía del miedo nos suavizará. Cuando la energía no está solidificada en una dirección u otra, nos traspasa el corazón y nos abre. Ahí es donde descubrimos la ausencia de ego. Cuando todos nuestros esquemas se caen a pedazos. En vez de ser un obstáculo o castigo, llegar al límite es como encontrar el pasadizo hacia la salud y la bondad incondicional de la humanidad. El lugar más seguro y protegido para empezar a trabajar en este sentido es durante la meditación formal. Sentados en meditación empezamos a vislumbrar las claves de no ceder ni reprimir, así como la sensación que nos produce dejar que la energía esté simplemente ahí. Por eso es tan bueno meditar cada día y seguir haciéndonos amigos de nuestros miedos y esperanzas una y otra vez. Así sembramos la semilla que nos permite estar despiertos en medio del caos de lo cotidiano. El despertar es algo gradual y acumulativo. No nos sentamos en meditación para convertirnos en buenos meditadores, sino para estar más despiertos en nuestra vida cotidiana. Empezamos a tomar conciencia de lo que ocurre. Aunque sigamos huyendo y siendo indulgentes, podemos ver claramente lo que hacemos. Uno pensaría que el hecho de ver las cosas claramente las va a hacer desaparecer, pero no es así. Por lo tanto, durante largo tiempo simplemente vemos las cosas con claridad. En la medida en que estamos dispuestos a ver nuestra indulgencia o nuestra represión con claridad, empiezan a perder fuerza y desgastarse. Aunque desgastarse no sea lo mismo que desaparecer, en su lugar empieza a surgir una perspectiva más amplia, más generosa, más iluminada. La forma de mantenerse en el punto medio entre la indulgencia y la represión es reconocer lo que surge sin juzgarlo, dejando que los pensamientos simplemente se disuelvan. Después volvemos a la apertura del momento presente. Esto es lo que hacemos durante la meditación. Surgen multitud de pensamientos, pero en lugar de suprimirlos u obsesionarnos con ellos, los reconocemos y los dejamos pasar. Y a continuación volvemos a estar simplemente aquí. Llevamos nuestra mente de vuelta a casa. Dejamos de luchar y nos relajamos. Dejamos de hablarnos a nosotros mismos y volvemos a la frescura del momento presente. ¿Cuánto dura este proceso? Dura el resto de nuestra vida. Básicamente seguimos abriéndonos más, aprendiendo más, conectando con las profundidades del sufrimiento y de la sabiduría. Llegamos a conocer estos dos elementos total y completamente y nos hacemos más amorosos y compasivos con la gente. No somos como esos ancianos complacientes que han renunciado a todo y ya no tienen que responder a ningún desafío. En los momentos más sorprendentes seguimos encontrándonos con los perros feroces. Podríamos pensar que a medida que nos vamos abriendo, harán falta cada vez mayores catástrofes para llevarnos al límite, pero lo interesante es que a medida que nos abrimos, las grandes catástrofes nos despiertan súbitamente y las pequeñas cosas nos pillan desprevenidos. Sin embargo, sea cual sea su tamaño, color o forma, la cuestión es inclinarse hacia las incomodidades de la vida y verlas con claridad, en lugar de protegernos de ellas.
Este mismo momento es el Maestro perfecto, porque siempre está con nosotros. La enseñanza es ver simplemente lo que está pasando. Podemos quedarnos con lo que está pasando y no disociarnos. El despertar se encuentra en el placer y en el dolor, en la confusión y en la sabiduría. Está disponible en cada momento de nuestra extraña, insondable y ordinaria vida cotidiana. Relájate en lo que es. Una vez que sabemos las instrucciones, podemos ponerlas en práctica. Lo que ocurre a continuación dependerá de nosotros. En último término, todo se reduce a la cuestión de hasta qué punto estamos dispuestos a aligerarnos y soltar nuestros apegos. Hasta qué punto estamos dispuestos a ser honestos con nosotros mismos. Al principio el maestro dijo a sus alumnos que simplemente abrieran su mente y se relajaran. Si se veían distraídos por sus pensamientos, habían de dejarlos disolverse y volver al estado mental de apertura y relajación. Pero más adelante el maestro se dio cuenta de que algunas de las personas que acudían a él les resultaba imposible seguir estas instrucciones. Necesitaban un poco más de técnica para seguir adelante. Entonces empezó a dar unas instrucciones ligeramente diferentes. Puso más énfasis en la postura y enseñó a la gente a dirigir su atención muy ligeramente hacia la expiración. Más tarde comentó que la expiración es lo máximo que uno se puede acercar a dejar descansar a la mente de manera natural, en su estado de apertura y seguir teniendo un lugar al que volver. Insistió en que la expiración debe ser natural, sin manipulación de ningún tipo, y que la atención debe dirigirse suavemente en una especie de tocar y soltar. Dijo que aproximadamente un 25% de la atención debe dirigirse a la respiración y con el resto se debía seguir siendo consciente del entorno sin considerarlo como intrusión ni un obstáculo para la meditación. Más tarde empleó una analogía que comparaba la meditación con alguien vestido de etiqueta y sosteniendo una cuchara llena de agua. Uno podía estar cómodamente asentado allí en su elegante indumentaria, sin distraer la atención de la cuchara llena de agua que tenía en la mano. La cuestión era no tratar de alcanzar algún estado especial o trascender los sonidos y el movimiento de la vida ordinaria. Más bien los animaba a relajarse más completamente en su entorno, a apreciar el mundo que los rodea y la verdad ordinaria que sucede a cada momento. La mayoría de las técnicas de meditación emplean un objeto de meditación, algo a lo que volver una y otra vez pase lo que pase por la mente. Llueva, nieve o granice, haga buen o mal tiempo, uno continúa volviendo al objeto de meditación. En este caso, el objeto de meditación es la expiración, la elusiva, fluida y siempre cambiante expiración, que aunque inasible, continúa surgiendo continuamente. Cuando inspiras, es como una pausa o una apertura. No hay nada especial que hacer aparte de esperar a la siguiente expiración. El maestro nos pidió que no le dijéramos a otros esto de concentrarse en la expiración, sino que debíamos emplear un lenguaje mucho más fluido. Que les dijéramos que tocaran la expiración y soltaran, o que dirigieran la atención ligera y suavemente hacia la expiración, o que fueran uno con la expiración mientras salía relajadamente. Más adelante el maestro comenzó a pedirnos que pusiéramos a nuestros pensamientos la etiqueta de pensamiento. Estábamos allí sentados dirigiendo la atención a la expiración
y antes de que nos diéramos cuenta, ya nos habíamos ido. Planes, preocupaciones, fantasías. Estábamos completamente en otro mundo, en un mundo totalmente hecho de pensamientos. La instrucción era que en el momento en que nos diéramos cuenta de que nos habíamos ido, debíamos decirnos a nosotros mismos pensamiento y volver a la expiración sin hacer nada especial de ello. Al decir pensamiento, entramos en un punto muy interesante de la meditación, el punto en el que podemos practicar conscientemente la suavidad y mantener la actitud de no juzgar. La palabra sánscrita empleada para describir el amor compasivo es maitri, que también se traduce como amistad incondicional. Así cada vez que te dices pensamiento, estás cultivando esa amistad incondicional hacia lo que surge en tu mente. Como la compasión incondicional es muy difícil de encontrar, este método tan sencillo y directo de desarrollarla es enormemente valioso. A veces nos sentimos culpables y otras arrogantes. A veces nuestros pensamientos y recuerdos nos aterrorizan y nos hacen sentirnos totalmente desgraciados. Los pensamientos pasan por nuestra mente continuamente y cuando nos sentamos, les damos mucho espacio para que puedan surgir. Damos espacio para que aparezcan todos nuestros pensamientos como nubes en el ancho cielo u olas en el vasto océano. Si uno de ellos se queda con nosotros y nos barre, sea agradable o desagradable, la instrucción es etiquetarlo de pensamiento, con toda la apertura y la bondad que podamos reunir, y dejar que desaparezca en la enormidad del cielo. Las nubes y las olas vuelven a surgir inmediatamente. Por eso no es ningún problema, simplemente los reconocemos una y otra vez con amistad incondicional, poniéndoles la etiqueta de pensamiento y dejándolas pasar una y otra vez. A veces, la gente emplea la meditación para tratar de evitar sentimientos desagradables y pensamientos que les alteran. Podremos tratar de usar la etiqueta para librarnos de lo que nos molesta, y si conectamos con algo agradable o inspirador, podremos pensar que ya lo tenemos y tratar de quedarnos en esa paz y armonía donde no hay nada que temer. Es una gran ayuda recordar constantemente que la meditación tiene que ver con abrirse y relajarse con lo que surja, sin escoger ni elegir. No está diseñada ni para reprimir nada, ni para predisponernos al apego. Allen Ginsberg emplea la expresión mente sorpresa. Te sientas y toma ya. Surge una sorpresa desagradable. De acuerdo, que así sea. No debemos rechazarla sino reconocerla compasivamente como pensamiento y a continuación dejarla pasar. Al momento siguiente, genial, aparece una sorpresa deliciosa. De acuerdo, que así sea. Tampoco debemos aferrarnos a ella, sino reconocerla compasivamente como pensamiento y dejarla pasar. Las sorpresas, según vamos descubriendo a medida que practicamos la meditación, son innumerables. Un yogui tibetano del siglo XII llamado Milarepa cantaba unas canciones preciosas sobre la manera justa de meditar. En una de sus canciones dice que la mente tiene más proyecciones que motas de polvo hay en un rayo de sol y que incluso cientos de lanzas no podrían acabar con ellas. Así pues, cuando meditamos, más nos vale dejar de luchar con los pensamientos y darnos cuenta de que la honestidad y el sentido del humor nos ayudan más que cualquier tipo de solemne lucha religiosa a favor o en contra del ego. En cualquier caso, la cuestión no consiste en librarnos de nuestros pensamientos, sino en contemplar su verdadera naturaleza. Si entramos en ellos, nos harán dar vueltas en círculo,
pero en realidad son como imágenes oníricas, como una ilusión. No son verdaderamente sólidos. Son, tal como decimos, simples pensamientos. Luchar durante la meditación nunca es una buena idea. Por eso, si nos duelen las piernas o la espalda, podemos movernos. Sin embargo, al trabajar con la postura justa, es posible relajarse y asentarse en el propio cuerpo, realizando algunos ajustes muy sutiles. El maestro había dado unas instrucciones para sentirnos realmente bien asentados. 1. Asiento. Sea cual sea nuestro asiento, un cojín, el suelo o una silla, debe ser plano y no estar inclinado hacia adelante ni hacia atrás, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. 2. Piernas. Las piernas deben estar cómodamente cruzadas delante de ti. Si estás sentado en una silla, debes poner los pies planos sobre el suelo, dejando entre las rodillas unos centímetros de distancia. 3. El torso. Debe estar en postura erecta, con la espalda firme y la parte delantera abierta. Si te sientas en una silla, es mejor no inclinarte hacia atrás. Si comienzas a flojear, vuelve a sentarte derecho. 4. Las manos deben estar abiertas, con las palmas hacia abajo y descansando sobre los muslos. 5. Los ojos han de estar abiertos, indicando la actitud de permanecer despierto y relajado ante cualquier cosa que ocurra. La mirada se enfoca ligeramente hacia abajo y se dirige como a 1,5 metros por delante de ti. 6. La boca queda muy ligeramente abierta para que la mandíbula esté relajada y el aire pueda fluir fácilmente a través de la boca y la nariz. La punta de la lengua puede colocarse en el paladar. Cada vez que te sientes a meditar, repasa estos 6 puntos y cada vez que te sientas distraído durante la meditación, reorienta la atención hacia el cuerpo y repásalos. Después, vuelve otra vez a la expiración con la sensación de empezar de nuevo. Si descubres que los pensamientos te han llevado muy lejos, no te preocupes. Simplemente dite a ti mismo, pensamiento, y vuelve a la apertura y a la relajación de la expiración. Vuelve una y otra vez a estar exactamente donde estás. Nunca es demasiado tarde. Recientemente me encontraba hablando con un hombre que conozco desde hace mucho tiempo. Siempre le había considerado una persona tímida y de buen corazón, que dedicaba más tiempo que la mayoría a ayudar a los demás. Pero aquel día se sentía desalentado y sentía que no había esperanzas para él. Tratando de tomarle un poco el pelo, le pregunté: bueno, ¿no crees que en algún lugar de este planeta debe de haber alguien peor que tú? Respondió con una sinceridad desgarradora: no, si quieres saber lo que siento realmente es que no hay nadie tan malo como yo. Este encuentro me hizo pensar en una viñeta de Gary Larson que vi una vez. 2 mujeres están observando por la mirilla detrás de una puerta cerrada al monstruo que está al otro lado. Una de las señoras dice: cálmate, Edna. Sí que es un insecto gigantesco y apestoso, pero puede que sea un insecto gigantesco y apestoso que necesite ayuda. En el caso de muchos de nosotros, los que peor nos lo hacemos pasar somos nosotros mismos. Sin embargo, nunca es demasiado pronto o demasiado tarde para practicar el amor compasivo. Es como si tuviéramos una enfermedad terminal, pero aún fuéramos a vivir cierto tiempo. Como no sabemos cuánto tiempo nos queda, empezamos a pensar que estaría bien reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás en las horas, meses o años que nos quedan. Se dice que no podemos alcanzar la iluminación,
por no hablar de sentirnos felices y alegres, sin ver quiénes somos y lo que hacemos, sin darnos cuenta de nuestros patrones y hábitos. A esto se le llama Maitri, a desarrollar la amistad incondicional y el amor compasivo hacia nosotros mismos. La gente suele confundir este proceso con la construcción o la mejora de uno mismo. Podemos estar tan pillados en ser buenos con nosotros mismos que no prestemos ninguna atención al impacto que ejercemos en los demás. Podemos pensar erróneamente que Maitri es una forma de encontrar una felicidad duradera, como suelen prometer seductoramente los anuncios publicitarios. Con Maitri podríamos sentirnos bien durante el resto de nuestra vida. Maitri tampoco es darnos una palmada en la espalda y decirnos eres el mejor, o no te preocupes cariño que todo se va a resolver. Más bien es un proceso que expone el autoengaño tan cuidadosa y compasivamente que ya no hay máscara que nos pueda ocultar. Lo que hace que el pensamiento de Maitri sea tan diferente es que no estamos tratando de resolver ningún problema. No estamos luchando por hacer que el dolor desaparezca o por ser mejores personas. De hecho, estamos renunciando completamente a controlar nuestra situación y dejamos que los conceptos e ideas se caigan hechos pedazos. Este proceso empieza cuando nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no es el principio ni el fin, sino que es el mismo tipo de experiencia humana normal que le ha estado ocurriendo a la gente corriente desde el principio de los tiempos. Los pensamientos, emociones, estados de ánimo y recuerdos vienen y van, y el ahora básico está siempre aquí. Nunca es demasiado tarde para observar nuestra mente. Siempre podemos sentarnos y dejar espacio para que surja cualquier cosa, lo que desee surgir. Algunas veces tenemos una experiencia de nosotros mismos que nos conmociona. Otras veces tratamos de huir. Otras, la experiencia de nosotros mismos nos sorprende. A menudo nos dejamos llevar, sin juicio, sin ceder a los gustos y disgustos. Siempre podemos animarnos a estar en el aquí y ahora una y otra vez más. Lo doloroso es que cuando aceptamos la desaprobación, estamos practicando la desaprobación. Cuando aceptamos la rudeza, estamos siendo rudos. Y cuanto más lo hagamos, más fuertes se vuelven estas cualidades. Es muy triste que nos hayamos hecho expertos en hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. El truco, en este caso, consiste en practicar la suavidad y en saber soltar. Podemos aprender a encontrarnos con lo que surja, con curiosidad, y sin hacer gran cosa de ello. En lugar de luchar contra la fuerza de la confusión, podemos encontrarnos con ella y relajarnos. Cuando lo hacemos, vamos descubriendo gradualmente que la claridad siempre está presente. En medio de las peores circunstancias de la peor persona del mundo, en medio del pesado diálogo con nosotros mismos, el espacio abierto siempre está disponible. Llevamos con nosotros una imagen de nosotros mismos, una imagen que mantenemos en mente. Una manera de describirla es llamarla pequeña mente. También puede ser denominada Sem. En tibetano hay varias palabras que significan mente, pero dos de ellas son particularmente útiles de conocer, y son Sem y Rigpa. Sem es lo que experimentamos como pensamiento discursivo, una corriente de parloteo que siempre está reforzando la imagen que tenemos de nosotros mismos. Rigpa significa literalmente inteligencia o brillantez. Detrás de toda planificación y preocupación, detrás de todos los deseos y querencias, detrás de todas nuestras elecciones, la mente no creada, la mente sabia de Rigpa, siempre está presente. Rigpa está aquí en el mismo momento en que dejamos
de hablarnos a nosotros mismos. En Nepal, los perros ladran durante toda la noche. Aproximadamente cada 20 minutos todos se callan a la vez. Y se puede disfrutar unos momentos de inmenso alivio y quietud. A continuación vuelven a empezar. La pequeña mente o Zen nos produce una sensación muy parecida. Cuando empezamos a practicar la meditación es como si los perros nunca dejaran de ladrar. Después de un tiempo empieza a haber descansos. El pensamiento discursivo se parece mucho a un perro salvaje que necesita ser domado. Pero en lugar de golpearlo o de tirarle piedras, lo vamos domando con la compasión. Nos observamos una y otra vez con precisión y bondad para permitirle que se vaya calmando gradualmente. A veces tenemos la sensación de que hay mucho más espacio, solo alguna pequeña alteración por aquí o por allá. Evidentemente el ruido va a continuar, pero no estamos tratando de librarnos de los perros. Sin embargo, una vez que hemos conectado con el amplio espacio de Rigpa, comienza a impregnarlo todo. Una vez que hemos vislumbrado esa amplitud, si practicamos con Maitri, se seguirá expandiendo. Se expande entre nuestro resentimiento, impregna nuestro miedo, se extiende por nuestros conceptos y opiniones sobre las cosas y también dentro de lo que pensamos que somos. A veces podemos llegar a sentir que la vida es como un sueño. Cuando tenía unos 10 años, mi mejor amiga empezó a tener pesadillas. Iba corriendo en medio de un gran edificio oscuro perseguida por horribles monstruos. Llegaba a la puerta, luchaba por abrirla y en cuanto la cerraba, tras de sí oía que era abierta por los monstruos que volvían a pisarle los talones. Se despertaba llorando y pidiendo ayuda. Un día estábamos sentadas en su cocina, hablando de sus pesadillas. Cuando le pregunté qué aspecto tenían sus demonios, me dijo que no lo sabía porque siempre había huido de ellos. Después de que le hiciera mi pregunta, mi amiga comenzó a plantearse preguntas sobre los monstruos. Se preguntaba si tendrían aspecto de brujas y si alguno de ellos llevaría un cuchillo. La próxima vez que tuvo la pesadilla, cuando los monstruos estaban empezando a perseguirla, se paró y se dio la vuelta. Necesitó un coraje enorme. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho, pero apoyó la espalda contra la pared y los miró de frente. Todos se detuvieron justo delante de ella y empezaron a dar saltos arriba y abajo, pero ninguno se acercó más. Eran 5 en total, y cada uno de ellos se parecía a un animal. Uno era un oso gris, que en lugar de zarpas de oso tenía unas largas uñas rojas. Otro tenía 4 ojos y el tercero tenía una herida en la mejilla. Mirados de frente tenían un aspecto menos monstruoso y se parecían más a dibujos en 2 dimensiones, de esos que aparecen en los libros de cómics. A continuación, poco a poco, comenzaron a desvanecerse. Después mi amiga se despertó y ese fue el final de sus pesadillas. Existe una enseñanza que habla de los 3 tipos de despertar: el despertar del sueño del dormir ordinario, el despertar del sueño de la vida al morir y el despertar del sueño de la ilusión a la plena iluminación. La enseñanza añade que cuando morimos experimentamos la muerte como el despertar de un largo sueño. Cuando recibí esta enseñanza pensé en las pesadillas de mi amiga y en ese instante se me ocurrió que si todo esto es realmente un sueño, podía dedicarlo a tratar de ver qué es lo que me da miedo en lugar de huir. No siempre me ha resultado fácil de hacer, aunque a lo largo del proceso he aprendido mucho sobre Maitri. Nuestros demonios personales tienen diversos disfraces. Los experimentamos como vergüenza, como celos, como abandono, como ira. Son cualquier cosa que nos haga sentirnos tan incómodos que tenemos que huir constantemente. Nos escapamos a lo grande
expresamos nuestras emociones reprimidas, gritamos, damos un portazo, pegamos a alguien o tiramos un tiesto para no tener que enfrentar lo que está ocurriendo en nuestro corazón, u ocultamos los sentimientos amortiguando de alguna manera el dolor. Podemos pasar toda la vida huyendo de los monstruos que viven en nuestra cabeza. En todo el mundo, la gente está tan ocupada corriendo de aquí para allá que olvidan disfrutar de la belleza que les rodea. Estamos tan acostumbrados a huir ciegamente hacia adelante que nos robamos los momentos de alegría. Una vez soñé que estaba preparando una estancia para Khandro Rinpoche y que me apresuraba a limpiar y cocinar. De repente llegó el coche y allí estaba ella con sus asistentes. Cuando corrí a saludarles, Rinpoche sonrió y me preguntó: ¿has visto salir el sol esta mañana? Yo le respondí: no, Rinpoche, no lo he visto. Estaba demasiado ocupada para ver el sol. Ella se rió y me dijo: demasiado ocupada para vivir la vida. A veces parece que preferimos la oscuridad y la prisa. Podemos protestar, quejarnos, estar enfadados durante 1000 años. Pero aún en medio de la amargura y el resentimiento, podemos vislumbrar la posibilidad de Maitri. Oímos llorar a un niño u olemos el pan que alguien está haciendo, sentimos la frescura del aire o vemos el primer azafrán de primavera y a pesar nuestro, nos sentimos transportados por la belleza de nuestro patio trasero. La forma de disolver nuestra resistencia a la vida es encontrarnos con ella cara a cara. Cuando nos sentimos molestos porque la habitación está demasiado caliente, podemos entrar en contacto con el calor y sentir su fogosidad y su pesadez. Cuando nos sentimos molestos porque la habitación está demasiado fría, podemos contactar con el frío y sentir cómo nos hiela. En lugar de quejarnos de la lluvia, podemos sentir su humedad. Cuando nos preocupamos porque el viento hace temblar nuestra ventana, podemos conectar con él y escuchar su sonido. Podemos hacernos el regalo de soltar nuestras expectativas, porque no existe cura posible para el frío o el calor. Seguirán presentándose siempre. Cuando hayamos muerto, el flujo y reflujo, las olas del mar, el día y la noche, continuarán. Así es la naturaleza de las cosas. Ser capaces de apreciar, ser capaces de mirar de cerca, ser capaces de abrir nuestra mente, ese es el núcleo de Maitri. La polución de los ríos y del aire, las guerras familiares y nacionales, los vagabundos sin hogar llenando las autopistas, son los signos tradicionales de una era de oscuridad. Otro de los signos es que las personas están envenenadas por las dudas respecto a sí mismas y se vuelven cobardes. Practicar el amor compasivo hacia nosotros mismos parece una buena forma de empezar a iluminar la oscuridad de los tiempos difíciles. Estar preocupado por la autoimagen es como ser ciego y sordo, como estar en medio de un gran campo de flores silvestres con una capucha cubriéndonos la cabeza, como estar ante un árbol lleno de pájaros cantores con tapones en los oídos. En todas las naciones, en todas partes, hay mucho resentimiento y mucha resistencia a la vida. Es como una plaga fuera de control que está envenenando la atmósfera del mundo. Llegados a este punto, puede ser sabio reflexionar sobre lo que estamos comentando y empezar a pillarle el truco al amor compasivo. Hacer una pausa en lugar de llenar inmediatamente el espacio es una experiencia transformadora. Cuando esperamos, empezamos a conectar tanto con la inquietud fundamental como con la amplitud fundamental. No hacer daño abarca, evidentemente, no matar, no robar y no mentir a la gente. Pero también incluye no ser agresivos en nuestras acciones, en nuestro discurso o en nuestra mente.
Lo más importante de las enseñanzas budistas sobre el poder curativo de la no agresión es aprender a no hacernos daños a nosotros mismos ni a los demás. La base de la sociedad iluminada es no dañarnos a nosotros mismos ni a los demás al principio, en el medio y al final. Para crear un mundo sano hemos de empezar creando ciudadanos sanos, y esos ciudadanos somos nosotros mismos. La agresión más grave hacia nosotros mismos, el daño más fundamental que podemos hacernos, es permanecer en la ignorancia por no tener el coraje y el respeto de mirarnos a nosotros mismos honesta y delicadamente. El requisito para no hacernos daños es permanecer atentos, una sensación de ver lo que estamos viendo claramente, con respeto y compasión. Esto es lo que nos enseña la práctica básica. Pero la atención no se detiene en la meditación formal, sino que nos ayuda a relacionarnos con todos los detalles de nuestra vida. Nos ayuda a ver, oír y oler sin cerrar los ojos, los oídos ni las narices. Relacionarnos honestamente con la inmediatez de nuestra propia experiencia y respetarnos lo suficiente como para no juzgarnos en un largo camino que dura toda la vida. A medida que nos comprometemos más plenamente con este camino de honestidad, resulta muy chocante darnos cuenta de hasta qué punto estamos ciegos a nuestras formas de hacer daño. Es algo que tenemos tan integrado que no podemos oír que los demás tratan de decirnos, nula o delicadamente, que quizás estamos haciendo daño a algo o a alguien con nuestra forma de ser y de relacionarnos. Estamos tan acostumbrados a nuestra forma de hacer las cosas que de alguna forma pensamos que los demás también están acostumbrados a ella. Tomar conciencia de cómo dañamos a los demás es doloroso y requiere tiempo. Este camino es posible gracias a nuestro compromiso con la suavidad y la honestidad, a nuestro compromiso de permanecer despiertos, de estar atentos. La atención nos permite ver nuestro deseo y nuestra agresividad, nuestros celos y nuestra ignorancia. Pero no hacemos nada con ellos, simplemente los vemos. La atención es lo que nos permite verlos. El siguiente paso es refrenarse. La atención es la base y el camino es refrenarse. Refrenarse es una de esas palabras rígidas que suenan un poco represoras. Pensamos que seguramente las personas vivas, jugosas e interesantes no se refrenarían. Quizás se refrenasen de vez en cuando, pero no harían de ello su estilo de vida. Sin embargo, en este contexto, el refrenamiento es en gran medida el gran método. Refrenarse es la cualidad de no buscar entretenimiento en el momento en que nos sentimos ligeramente invadidos por el aburrimiento. Es la práctica de no rellenar inmediatamente el espacio porque hay una brecha. Una vez me dieron una práctica de meditación muy interesante que combinaba la atención y el refrenamiento. Se nos dijo que debíamos notar cuáles eran nuestros movimientos físicos cuando nos sintiéramos incómodos. Yo empecé a notar que cuando estaba incómoda hacía ciertas cosas, como estirarme la oreja, rascarme la cabeza o la nariz, aunque no me picaran, y enderezar el cuello. Hacía todo tipo de pequeños movimientos saltarines y nerviosos cuando empezaba a sentirme insegura. Nuestras instrucciones eran que debíamos tratar de no cambiar nada y de no criticarnos por lo que estuviéramos haciendo, simplemente debíamos ver que lo hacíamos. Una de las formas de entrar en contacto con la ausencia de suelo bajo los pies es percibir cómo tratamos de evitarlo. Refrenarse, no actuar siguiendo un hábito cuando notamos un impulso, tiene que ver
con renunciar a la mentalidad del entrenamiento. Al refrenarnos, vemos que hay algo entre el surgimiento del anhelo o la agresión o la soledad o lo que sea y cualquier acción resultante. Hay algo en nosotros que no queremos experimentar y de hecho no lo experimentamos porque actuamos muy rápidamente. Debajo de nuestras vidas ordinarias, debajo de todo lo que hablamos, de todo lo que nos movemos, de todos los pensamientos de nuestra mente, hay una fundamental falta de suelo bajo los pies. Esta ausencia está allí, borboteando constantemente. La experimentamos como inquietud y nerviosismo, y también como miedo. Es lo que motiva la pasión sexual, la agresión, la ignorancia, los celos y el orgullo. Pero nunca descendemos hasta su esencia. Refrenarse es el método que permite llegar a conocer la naturaleza de la inquietud y del miedo. Es un método para asentarse en esa falta de suelo bajo los pies. Si nos entretenemos inmediatamente con charlas, actos, pensamientos, si no hacemos ninguna pausa, nunca podremos relajarnos. Pasaremos toda la vida acelerados, siempre seremos lo que mi abuelo llamaba un buen caso de espasmo nervioso. Refrenarse es la forma de hacerse amigo de uno mismo al nivel más profundo posible. Podemos empezar a relacionarnos con lo que está debajo de las burbujas, de los pedos y eructos, de todo el material que se expresa como rigidez, control, comportamiento manipulativo o lo que sea. Por debajo de todo eso hay algo suave, muy tierno, que experimentamos como miedo o nerviosismo. Había una vez una joven guerrera a la que su profesora le dijo que tenía que luchar con el miedo, pero ella no quería hacerlo. Le parecía algo demasiado agresivo, temerario, le parecía poco amistoso. Pero la profesora insistió y le dio las instrucciones para su batalla. Llegado el día, la estudiante estaba de pie en un lado y el miedo estaba al otro lado. La guerrera se sentía muy pequeña y el miedo parecía muy grande e iracundo. Ambos tenían asidas sus armas. La joven guerrera se levantó, fue hacia el miedo, se postró 3 veces ante él y le preguntó: ¿Me das permiso para entrar en esta batalla contigo? El miedo dijo: Gracias por mostrar tanto respeto al pedirme permiso. La joven guerrera volvió a preguntar: ¿Cómo puedo derrotarte? Y el miedo replicó: Mis armas son que hablo muy rápido y me sitúo muy cerca de tu cara. Entonces te pones muy nerviosa y haces lo que te digo. Si no hicieses lo que te digo, no tendría ningún poder. Puedes escucharme, puedes respetarme. Puedo incluso convencerte con mis argumentos, pero si no haces lo que te digo, no tengo poder. De esta forma, la estudiante guerrera aprendió a derrotar al miedo. Así es como funcionan las cosas en la realidad. Tenemos que sentir cierto respeto por el nerviosismo. Tenemos que comprender que nuestras emociones tienen el poder de hacernos dar vuelta en círculos. Dicha comprensión nos ayuda a descubrir cómo aumentamos nuestro dolor y confusión, cómo nos dañamos a nosotros mismos. Por medio de nuestra bondad básica, de nuestra sabiduría básica, de nuestra inteligencia básica, podemos dejar de hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. La atención nos permite ver las cosas cuando surgen y la comprensión nos permite no aceptar la reacción en cadena que las hace tomar una dimensión incontrolada. Mantenemos las cosas en su tamaño diminuto, las mantenemos pequeñas. No se expanden hasta convertirse en la Tercera Guerra Mundial ni derivan en violencia doméstica. Y todo ello viene de aprender a detenernos un momento, de aprender a no repetir las cosas impulsivamente una y otra vez. Detenerse un momento en lugar de llenar el espacio de manera inmediata es una experiencia transformadora. Cuando
Esperamos, comenzamos a conectar con la inquietud fundamental y con la amplitud fundamental. Así es como dejamos de hacer daño. Empezamos a conocernos completamente y a respetarnos. Podemos permitir que ocurra cualquier cosa. Podemos encontrarnos con cualquier cosa sentada en el comedor de casa sin perder el control. Hemos sido procesados completamente por el autoconocimiento, procesados por esta atención honesta y delicada. Este proceso nos conecta con el fruto de no hacer daño, que es un bienestar fundamental de cuerpo, discurso y mente. El bienestar corporal es como una montaña, y en una montaña ocurren muchas cosas. Graniza, soplan los vientos, llueve y nieva. El sol la calienta mucho con sus rayos. Las nubes pasan, los animales defecan y orinan en ella, la gente también. Alguna gente deja sus basuras por allí y otros las recogen. En la montaña vienen y van muchas cosas, pero ella siempre permanece allí. Cuando nos hemos visto completamente hay una quietud en el cuerpo que es como una montaña. Ya no damos saltos ni tenemos que rascarnos la nariz, tirarnos de la oreja, golpear a alguien, ir corriendo de un lado a otro o beber para olvidar. El resultado de una relación óptima con nosotros mismos es que permanecemos tranquilos, lo que no significa que no corramos, saltemos o bailemos. Significa que no hay compulsión. Ya no trabajamos en exceso, no comemos en exceso, no fumamos en exceso y no seducimos en exceso. En resumen, empezamos a dejar de hacer daño. El bienestar del discurso es como un laúd sin cuerdas. Aún sin cuerdas, este instrumento musical habla por sí mismo. Esta imagen quiere indicar que nuestro discurso se asienta, lo cual no significa que lo controlemos, que seamos rígidos o que tratemos de no decir cosas equivocadas. Más bien significa que nuestro discurso es directo y muy disciplinado. No comenzamos a soltar palabras simplemente porque nadie habla y nos ponemos nerviosos. Tampoco parloteamos como urracas o cuervos. Ya lo hemos oído todo. Hemos sido insultados y hemos sido alabados. Sabemos lo que es estar en situaciones en las que todo el mundo está enfadado y en las que todo el mundo está pacífico. Nos sentimos en casa en el mundo porque nos sentimos en casa con nosotros mismos. Por eso no tenemos la sensación de tener que dar curso a las palabras por hábito o por estar nerviosos. Nuestro discurso está domesticado y cuando hablamos comunicamos. No echamos a perder este don expresando nuestras neurosis. No hacer daño requiere estar despierto. Parte de estar despierto es ralentizarnos lo suficiente como para tomar conciencia de lo que decimos y hacemos. Cuanto más vemos nuestras reacciones emocionales en cadena y entendemos su funcionamiento, más fácil es refrenarse. Estar despierto, ralentizarse y percibir se convierten en un estilo de vida. En la raíz de todo el mal que causamos está la ignorancia y empezamos a deshacerla a través de la meditación. Cuando nos damos cuenta de que no ponemos atención, de que raras veces nos refrenamos, de que apenas tenemos bienestar, eso no es confusión, sino el principio de la claridad. A medida que transcurren los momentos de nuestra vida, nuestra habilidad de hacernos los sordos, ciegos y mudos deja de funcionar. Y lo interesante de este proceso es que en lugar de hacernos más rígidos, nos liberan. Es la liberación que surge naturalmente cuando estamos completamente aquí, sin ansiedad ante la imperfección.